Hola amigos, muy buenas. Falta menos de un mes para que arranque la 48ª edición de la Copa América 2024. Por ende, vamos a dar un pequeño repaso a lo largo de las 47 ediciones anteriores del torneo, poniendo un especial énfasis, por supuesto, a lo realizado por la tricolor ecuatoriana a lo largo, insistimos, de la historia del campeonato. Así que, vamos allá. La Copa América es el torneo de selecciones que más veces se ha disputado a lo largo de la historia. Inició llamándose Campeonato Sudamericano de Selecciones y para encontrar el primero disputado tenemos que remontarnos hasta el año 1916. En la Argentina se unieron las selecciones de Argentina, Chile, Uruguay y Brasil para disputar el primer campeonato de selecciones sudamericanas. En este primer campeonato, la campeona del torneo fue la selección de Uruguay. Las mismas cuatro selecciones se citaron un año después, 1917, y en esta ocasión en Uruguay, para disputarse el segundo campeonato sudamericano de selecciones. En esta ocasión, Uruguay como local y como campeona defensora del título lo revalidaría y así sería la campeona de lo que hoy conocemos como Copa América en sus dos primeras ediciones. 2 años después, 1919, el campeonato estaría organizado por Brasil y se jugaría en suelo carioca. Las cuatro selecciones que iniciaron con el torneo serían las que disputasen esta tercera edición. Brasil en su territorio se coronaría campeón del torneo por primera vez en su historia. Lo consiguió ganándole el partido de desempate a la selección de Uruguay, recordemos hasta entonces defensora del título. Un año después, 1920, el campeonato lo acogería Chile en su territorio. Jugarían las mismas cuatro selecciones y en esta ocasión se coronaría campeona la selección de Uruguay, consiguiendo así su tercer título sudamericano de selecciones. Para al año siguiente, 1921, y en esta ocasión repitiendo como anfitriona la selección argentina, habría un cambio entre las selecciones participantes. Chile no sería parte del campeonato y en su lugar entraría a formar por primera vez en la historia parte de este campeonato sudamericano de selecciones la selección de Paraguay. Y en esta quinta edición, haciendo valer su localía, la selección argentina saldría campeona por primera vez del Campeonato Sudamericano de Selecciones. Un año después, 1922, en este caso repetiría como anfitriona la selección de Brasil. El campeonato estaría jugado por las 5 selecciones que formaban parte de la Conmebol en ese entonces: Uruguay, Argentina, Brasil, Chile y Paraguay, consiguiendo su segundo título y nuevamente en su territorio la selección brasileña. En esta ocasión tendría que jugar el partido de desempate contra la selección de Paraguay. Un año después, 1923, en esta ocasión sería Uruguay quien albergaría el torneo y en esta ocasión por segunda vez en la historia competirían las selecciones de Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay. Nuevamente Chile no formaría parte del torneo. Y en esta ocasión la celeste se haría con el campeonato, cuarto en su historia, y en esta ocasión fue un campeonato especial ya que le permitió a Uruguay como campeona de este campeonato sudamericano de selecciones clasificar a los Juegos Olímpicos de París 1924. En el mismo año de los Juegos Olímpicos, es decir, 1924, se le llegaría el turno a Paraguay de organizar el torneo. Sin embargo, lo haría en territorio uruguayo debido a la falta de infraestructura en su territorio. Las selecciones que participarían de esta octava edición del torneo serían Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay. La campeona sería la selección celeste por quinta ocasión y evidentemente revalidando su corona. Un año después, 1925, y en territorio argentino, la Argentina se enfrentaba a Brasil y Paraguay, siendo la edición con menos participantes en la historia de esta Copa América.
3 selecciones se disputaron el título que terminaría en manos de la local, Argentina, consiguiendo así su segundo campeonato sudamericano de selecciones. Un año después, en la 10ª edición, 1926, se jugaría en territorio chileno por segunda ocasión en la historia del campeonato y jugarían las selecciones de Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y por primera vez en la historia se añadiría la selección de Bolivia. La campeona de esta 10ª edición sería la selección uruguaya, que llegaría así a las 6 coronas sudamericanas. Al año siguiente, 1927, en territorio peruano por primera vez en la historia y evidentemente siendo la local, la selección peruana que disputaba el certamen por primera ocasión en su historia, junto a las selecciones de Argentina, Uruguay y Bolivia. En esta ocasión, la albiceleste se haría con el campeonato, siendo esta su tercera corona sudamericana. Corona que le valdría la clasificación a los Juegos Olímpicos de Ámsterdam 1928. Clasificarían campeón y subcampeón, que en este caso eran Argentina y Uruguay. 2 años después, 1929, se celebraría el certamen en territorio argentino por cuarta vez en la historia. Las selecciones que disputarían este torneo serían Argentina, Uruguay, Perú y Paraguay. Haciendo valer la localía, la albiceleste se haría con su cuarta corona sudamericana, revalidando el título. Tras varios años sin llevarse a cabo el torneo, este retornaría en el año 1935. Perú sería nuevamente la anfitriona, en esta ocasión por segunda vez en la historia. Se disputaría el título junto con las selecciones de Argentina, Uruguay y Chile. En esta ocasión, el campeón clasificaría a los Juegos Olímpicos de Berlín 1936 y ese campeón fue por 7ª ocasión en la historia la selección de Uruguay. Finalmente Uruguay no asistió a los Juegos Olímpicos, en su lugar iría la selección de Perú. A finales del año 1936 empezaría la 14ª edición del Campeonato Sudamericano de Selecciones, que finalmente terminaría a inicios del año 1937. El campeonato se disputó en territorio argentino por 5ª ocasión en la historia y las selecciones que se citaron fueron Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay. Volviendo a ser válida la localidad, la selección albiceleste sería la campeona del certamen, jugándose el partido de desempate y ganándole a la selección brasileña. La 15ª edición se llevaría a cabo en el año 1939 en territorio peruano por tercera ocasión en la historia. Esta sería la primera ocasión en la historia del certamen en la que la selección argentina no formaría parte de las selecciones participantes, que fueron Perú, Uruguay, Paraguay, Chile y por primera vez en la historia, y representada por un equipo formado de jugadores amateurs, la selección ecuatoriana de fútbol. Sí, señores y señores, en la 15ª edición, es decir, año 1939, fue la primera vez en que la tricolor ecuatoriana disputó el entonces llamado Campeonato Sudamericano de Selecciones. En esta ocasión, la campeona sería la selección peruana por primera vez en su historia, haciendo valer su localía. Al igual que en las 14 ediciones anteriores, el torneo transcurriría en forma de liguilla de todos contra todos y la selección con más puntos al final de esa liguilla sería la campeona. En esta primera edición en la que participaba Ecuador no cosechó ningún punto. Perdió los 4 partidos que disputó con un golaveraje de menos 14 goles. Iniciaba para la tricolor ecuatoriana su andadura en este campeonato sudamericano no de la mejor forma. 2 años después, en 1941, territorio chileno por tercera ocasión en la historia del campeonato, se citaban las selecciones de Argentina, Chile, Perú, Uruguay y Ecuador por segunda ocasión en nuestra historia. La selección argentina por 6ª ocasión sería la campeona del certamen. En esta segunda participación para la tricolor ecuatoriana no le fue mejor ni mucho menos que la anterior. Perdió nuevamente los 4 partidos que disputó a lo largo del torneo y en esta ocasión con un golaveraje negativo de menos 20 goles, es decir, empeorando si cabía la participación de 1939.
Un año después, en 1942, Uruguay, por cuarta ocasión en la historia, albergaría el torneo en el que se citaron las selecciones de Argentina, Brasil, Paraguay, Perú, Chile, Ecuador y Uruguay. ¿Quién sería la campeona por octava ocasión en la historia del campeonato? Esta sería la tercera ocasión en la que la selección ecuatoriana disputaría el torneo, en la que no cosechó ni un solo punto y fue protagonista de la mayor derrota de la historia del certamen, un 12-0 contra la selección argentina. Con ese número de goles encajados, tuvo un golaveraje final de menos 27 goles. Desde luego, la peor participación de las tres conocidas hasta la fecha. 3 años después, 1945, en territorio chileno por cuarta ocasión, se citarían las selecciones de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Uruguay y por primera vez en su historia, representada por el Club Juniors de Barranquilla, hacía presencia en el torneo la selección colombiana. La selección campeona del torneo sería la albiceleste por séptima ocasión en la historia del certamen. En esta 18ª edición del torneo, cuarta participación para la tricolor ecuatoriana, sería la primera en la que Ecuador lograba poner un punto en su casillero y lo hizo tras el empate contra la selección boliviana. Los otros 5 partidos fueron derrotas para la tricolor. El golaveraje a final del torneo fue de menos 18 goles. Sin embargo, al haber empezado a puntuar en el torneo, podemos decir que hasta la fecha era la mejor participación que había tenido la tricolor ecuatoriana en el certamen. En el año 1946, en territorio argentino, por sexta ocasión se llevaría a cabo este torneo sudamericano de selecciones, en el que se citaron las selecciones de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, siendo la campeona del torneo por octava ocasión, empatando con Uruguay, la selección albiceleste. En esta ocasión, Ecuador no formó parte del certamen. Sí lo haría al año siguiente, en el año 1947, en territorio ecuatoriano por primera vez en la historia. Ecuador recibiría a las selecciones de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Paraguay, Perú y Uruguay para disputarse este campeonato sudamericano de selecciones, que consagraría campeona por novena ocasión y por tercer certamen consecutivo a la selección argentina, la única que ha logrado conseguir 3 títulos de manera consecutiva hasta la fecha. Tras 7 jornadas en una liguilla de todos contra todos, la tricolor ecuatoriana logró cosechar 3 puntos tras 3 empates, uno contra la selección peruana, otro contra la selección boliviana y un tercer empate contra la selección de Colombia. El estadio George Capwell de la ciudad de Guayaquil fue testigo de hasta entonces la mejor participación de la tricolor ecuatoriana en el certamen sudamericano. Y con esta edición del Campeonato Sudamericano de Selecciones ponemos una pequeña pausa en el camino. Seguiremos en un video siguiente repasando lo que ha sucedido a lo largo de la historia de esta Copa América y por supuesto con un especial énfasis a lo realizado por la tricolor ecuatoriana. En estas primeras 20 ediciones de esta Copa América que hemos revisado, Ecuador ha sido parte de 5 de ellas. Ciertamente los inicios para la tricolor ecuatoriana no han sido ni mucho menos positivos, pero bueno, pasó de dejar su casillero de puntos en 0 en las 3 primeras ediciones a conseguir puntos en la cuarta y quinta edición. Les aseguro que los siguientes capítulos de este repaso a la historia de la Copa América tendrán mucho más protagonismo tricolor y sus participaciones serán un poquito más satisfactorias para el pueblo ecuatoriano. Gracias por haber llegado hasta aquí, los leo en comentarios, nos vemos en la próxima, chao, chao.